Buenas noches, estimado docente, compañeros y compañeras. Mi nombre es Paola Guano, me encuentro cursando la carrera de Derecho en tercer semestre en la Universidad Técnica Particular de Loja. La materia que estamos abordando es Sociología Jurídica. El tema de la investigación trata sobre los aspectos sociológicos de algunas constituciones relevantes de la República del Ecuador. Primero vamos a tratar sobre la sociedad ecuatoriana de 1830. La Constitución de 1830 marcó un momento crucial en la historia del país, ya que estableció las bases legales y políticas para su existencia como una nación independiente después de la separación de la Gran Colombia. Los departamentos de la SUA, Guayas y Quito quedaron unidos entre sí, formando un solo cuerpo independiente con el nombre de Estado del Ecuador, marcando el nacimiento oficial de la República del Ecuador como un Estado independiente. Ecuador se convirtió en una nación soberana, lo que tuvo un profundo impacto en la identidad y en la conciencia nacional de los ecuatorianos. La presidencia de Juan José Flores marcó un periodo importante en la historia de Ecuador. Flores gobernó en tres ocasiones. Primero como presidente fundador de la República del Ecuador desde 1830 hasta 1834, luego de 1839 a 1843 y de 1843 a 1845, mediante un golpe de Estado. Durante su liderazgo, la sociedad ecuatoriana experimentó una serie de transformaciones y desafíos. Para comprender la presidencia de Juan José Flores es esencial analizar el contexto político en el que él asumió el poder. Ecuador acababa de lograr la independencia de España y posterior la separación de la Gran Colombia. Su liderazgo tuvo un papel fundamental en la consolidación de un Estado independiente y la definición de su estructura política. Las primeras organizaciones políticas establecieron un sistema de gobierno republicano con una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esta estructura política influyó en la percepción de la ciudadanía sobre la importancia de la separación de poderes en la gobernabilidad del país. La Constitución de 1830 definió los criterios de ciudadanía y estableció derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y la libertad de expresión. Estos aspectos influyeron en la percepción de la igualdad y la justicia entre los ecuatorianos. La Constitución de 1830 estableció un sistema centralizado de gobierno, lo que generó tensiones entre las regiones y las provincias en términos de representación y autonomía. Además, otorgó un estatus privilegiado a la Iglesia Católica, reconociéndola como la religión oficial del país. Esto influyó en la vida social y cultural del Ecuador, ya que la Iglesia desempeñó un papel importante en la vida de la población. La promulgación de esta Constitución contribuyó a la formación de la identidad nacional ecuatoriana, al establecer las bases legales de la nueva nación. La lucha por la independencia y la creación de un Estado independiente dejaron una huella profunda en la psicología colectiva del pueblo ecuatoriano. La presidencia de Juan José Flores en Ecuador fue un periodo de cambios significativos en la sociedad, la política y la economía del país. A través de su liderazgo, Ecuador consolidó su independencia y definió su estructura política y económica en sus primeros años como república. El análisis de los aspectos sociológicos, políticos y económicos de esta época nos permite comprender mejor la evolución de la sociedad ecuatoriana en un momento crucial de su historia. Ahora, al referirnos sobre el periodo garciano en el Ecuador, podemos indicar que este abarca entre los años 1861 a 1875, bajo la presidencia de Gabriel García Moreno. Durante este tiempo, García Moreno ejerció un gobierno autoritario y conservador, dejando una huella duradera en la sociedad. Durante el periodo garciano, la Iglesia Católica experimentó un resurgimiento de su influencia en la sociedad ecuatoriana. Uno de los hitos más significativos en la relación Iglesia-Estado fue el Concordato de 1862, que otorgaba a la Iglesia una gran influencia en la educación y en la moral pública. Esto tuvo un impacto profundo en la vida cotidiana de la sociedad, ya que la Iglesia comenzó a ejercer un mayor control sobre la educación y la formación moral de la población. Durante este periodo se establecieron escuelas religiosas y se promovió la educación católica, en deterioro de la educación laica.
laica. La influencia de la Iglesia se hizo evidente en la formación de la juventud ecuatoriana, lo que afectó la percepción de la educación y la cultura en la sociedad. La Iglesia también influyó en la moral pública y en la vida cotidiana. Se promovieron los valores católicos y se impusieron restricciones en la vida social, como la prohibición de ciertas actividades culturales y algunas festividades. García Moreno intentó restaurar la monarquía en Ecuador, lo que reflejaba su deseo de establecer un gobierno conservador y autoritario. Aunque no tuvo éxito en su intento, su apoyo a una monarquía católica demostró sus objetivos políticos y sociológicos. Durante su mandato hubo una fuerte censura de la prensa y la oposición política. La represión de la libertad de expresión y la participación política influyó en la percepción de la sociedad civil y la pluralidad política. García Moreno consolidó el poder en la presidencia y promovió una política centralizada. La participación de la sociedad civil y la descentralización del poder se vieron limitadas, lo que afectó la capacidad de la sociedad para influir en las decisiones políticas. Uno de los aspectos más notables de la presidencia de García Moreno fue el conflicto con Juan Montalvo, quien lideró una revuelta liberal en contra de su gobierno. Estas tensiones regionales y políticas reflejaron las divisiones dentro de la sociedad ecuatoriana de aquel momento. García Moreno murió el 6 de agosto de 1875. Los conspiradores que llevaron a cabo el asesinato de García Moreno eran principalmente liberales y se oponían a su gobierno conservador y autoritario. Su motivación estaba en gran medida relacionada con el deseo de poner fin a sus políticas y recuperar el poder político. Además, el asesinato de García Moreno marcó el final de un periodo de gobierno conservador en Ecuador. Los liberales tomaron el poder y comenzaron a implementar políticas más laicas y liberales, en contraste con el gobierno de su predecesor. La muerte de García Moreno también tuvo un impacto significativo en la Iglesia Católica. La Iglesia perdió a un fuerte defensor en la presidencia y su influencia en la política disminuyó en los siguientes años. El periodo garciano, bajo la presidencia de Gabriel García Moreno, dejó una huella profunda en la sociedad ecuatoriana. La influencia de la Iglesia, el autoritarismo, la educación católica y los valores conservadores moldearon la sociedad de la época. Aunque hubo críticas a su gobierno, su impacto en la sociedad ecuatoriana fue innegable y su legado perduró en la historia del país. Muchas gracias.